La actividad que vamos a hacer es una práctica de análisis de contenido por categorías excluyentes en una entrevista. Cuando se hace una entrevista, bueno, previamente tuvo que haber habido un protocolo, tuvo que haber habido preguntas, incluso el investigador ya pudo haber pensado en qué categorías de análisis le interesa luego interpretar la entrevista. Por supuesto, una entrevista debe tener el consentimiento de la persona que fue entrevistada para luego usar su información y el siguiente paso luego de la entrevista es transcribirla. Aquí tenemos en pantalla un ejemplo de una transcripción de entrevista a una profesora. Normalmente la entrevista es primero preguntas para saber si la persona es la adecuada para la entrevista, si tiene la experiencia, si tiene el conocimiento, si puede facilitar información que se necesita o no. Luego vienen las preguntas ya de la entrevista, las preguntas que tienen que ver. Es importante cuando uno hace una entrevista ir pensando en las categorías de análisis. Incluso después de leer la entrevista uno ya puede empezar a agregar categorías de análisis nuevos que no tenía pensado. Aquí tenemos ejemplos de las categorías de análisis para esta entrevista. Hay preguntas orientadas a motivación, opción, éxito, género, asignaturas de importancia para el estudiante y que el docente ha dado, el tema docencia, universidad y estudio. Y recordemos que en la reflexión de la categoría hay que pensar que son excluyentes. También es importante definir qué se entiende por motivación, qué se entiende por opción, qué se entiende por éxito, por género. En este caso hemos trabajado primero las categorías con que se va a analizar la entrevista y a cada una de ellas se le da un color. El siguiente paso es sobre la entrevista empezar a colorear. Divido la pantalla, arriba mantengo las categorías y voy leyendo y voy pintando el texto según las categorías. Por ejemplo, lo que está en amarillo es género, lo que está en azul celeste tiene que ver con éxito, en verde con estudio. Si hay conceptos que se están marcando, que se superponen, que no tengo claro, a lo mejor es que las categorías no son incluyentes. Entonces este es un momento también para plantearse si están bien definidas las categorías de forma excluyente. Una vez que tengo pintado, voy leyendo el texto y voy analizando las categorías y voy viendo, por ejemplo, este párrafo. Creo que desde el primer semestre de primer año es donde se da la mayor recesión de estudiantes. Esto tiene que ver con éxito. Por ejemplo, motivación. Nosotros como docentes podemos motivarlos hablando con ellos de que la disciplina les trae el éxito. Bueno, aquí tengo un problema. Esto podría ser motivación, podría ser éxito. En este caso se planteó que tenía que ver más, este concepto se tendría que ver más con la motivación. Aquí tengo una frase que tiene que ver con docencia, una manera de incidir que vayan creando ese hábito o que lo mantengan a lo mejor, es lo que dice el docente. Una vez que tengo pintado y reflexionado si está bien pintado o no, las diferentes categorías en el texto, llevo las categorías a una matriz de categorías donde tengo la categoría, la definición de la categoría y la expresión. Y en este momento también es un momento de reflexionar si lo que estoy pegando, que son las expresiones que hubo en la entrevista, si estas expresiones corresponden con esta definición de la categoría. Y de golpe puede ser que haya una expresión, por ejemplo la de éxito, que a lo mejor la tendría que mover y tendría que mover esta frase a lo que tiene que ver con éxito. Entonces muevo la frase, considero que esta frase no tenía que ver con éxito y tenía que ver con éxito y no con motivación, entonces lo llevo a la parte que tiene que ver con éxito y lo pinto esta la pintura es para mantener los colores. Una vez que tengo una matriz de categoría, donde tengo la categoría, tengo la definición de la categoría y tengo la expresión, se supone que esto es una entrevista. Si fuera un grupo focal tendría una mezcla de personas y habría que identificarlas
en una nueva columna que diga persona que dijo la expresión. En una entrevista es una misma persona, entonces no tengo problema de saber, y tampoco la fecha, porque la fecha ya está definida en la entrevista. Si tuviera varias entrevistas, tendría que agregar una columna con la persona, la técnica que diga entrevista y la fecha. Una vez que tengo construida la matriz de categoría con las diferentes categorías, paso ya a un resumen narrativo donde hago una narración. Puedo seguir la lógica de categorías y comienzo a narrar, y lo que es expresión lo pongo con comillas. Estos 3 puntitos significa de que hay un corte de la idea. Y si tuviera varias entrevistas, tendría también entre paréntesis también colocar el nombre de la persona que dijo eso. Si fuera adecuado, a veces también se puede usar no el nombre, sino una clave, si no es importante poner el nombre de la persona. De esta manera, resumo, transcribimos la entrevista, definimos las categorías, pintamos la entrevista con las diferentes categorías, hicimos una matriz de categorías, construimos una matriz de categorías que me permite tener lo que se dijo por cada categoría, y luego con ese texto comienzo un resumen narrativo de lo que fue la entrevista. Espero que le haya servido la presentación. Adiós. Saludos.